Los nuevos cielos y tierra, segunda parte. Por John Forsma. Los puntos que mencioné en mi última publicación son suficientes para establecer la legitimidad de interpretar un lenguaje bíblico particular de una manera no literal. Sin embargo, necesito probar que es legítimo hacerlo con respecto a los nuevos cielos y la nueva tierra de segunda de Pedro haciendo los siguientes puntos. 1. Pedro tenía un entendimiento distintivamente judío en su predicación y escritura. Él, por lo tanto, tenía la intención de que su audiencia interpretara sus mensajes de una manera claramente judía. 2. Pedro vinculó específicamente el juicio de los burladores, el día del Señor y los cielos y la tierra nuevos a viejas profecías, no a otras predicciones. Lógica y contextualmente, estas antiguas profecías deben estar en el Antiguo Testamento. 3. En el entendimiento de Pedro, estas cosas es el juicio final sobre Israel, la disolución formal del pacto que Dios hizo con él después del Éxodo. Esta disolución culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. 4. El Antiguo Testamento contiene varias profecías de la destrucción final de Israel, e Isaías 65 da una de los nuevos cielos y tierra. Por lo tanto, la lógica requiere que nos mantengamos dentro de los límites del entendimiento judío de Pedro. Cualquier otra cosa sería inyectar un nuevo significado a las palabras de Pedro. Trabajemos estos puntos más a fondo. Veré el primero en el resto de esta publicación y guardaré los otros 3 para futuras publicaciones. 1. Pedro tenía una comprensión judía de las Escrituras que difiere de la forma en que tendemos a leer la Biblia, como mencioné anteriormente. Debemos aprender a pensar como pensaban los cristianos judíos, o malinterpretaremos sus enseñanzas. Para una inmersión más profunda, vea el suplemento sobre cómo Pedro habría leído el Antiguo Testamento. Pasajes particulares del Antiguo Testamento muestran la comprensión judía del lenguaje del juicio. Si aprendemos a pensar como los antiguos, veremos que los profetas lo usaron para predecir los últimos días de una nación e ilustrar verdades espirituales. Por ejemplo, Isaías 13 es una profecía de la destrucción de Babilonia por los medos. El profeta representó los últimos días de Babilonia con cosas que suenan, para nosotros, como si Dios destruyera los cielos físicos y la tierra. Pero en este contexto, solo puede referirse a la nación de Babilonia, no a los elementos físicos de los cielos y la tierra. Lea todo Isaías 13 para notar el lenguaje. En particular, tenga en cuenta los siguientes versos. Miren. Ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira, convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Isaías 13 del 9 al 13. Aunque futuro para Isaías, el cumplimiento de esta profecía ya ha sucedido, Dios ha juzgado a la nación de Babilonia. ¿No es evidente que el oscurecimiento de las estrellas, el sol y la luna es simbólico y describe la destrucción del mundo de los babilonios? ¿Acaso no es correcto decir que este es el lenguaje del juicio? Cuando Isaías profetiza que Dios juzgaría a Egipto, dice cosas como, miren al Señor. Llega a Egipto montando sobre una nube ligera. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia, el corazón de los egipcios desfallece en su interior. Isaías 19, 1. El profeta usa este lenguaje de juicio en Isaías 24. La tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta, se resquebraja, la tierra tiembla y retiembla. La tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. Tanto pesa sobre ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse. En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados en un pozo, como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará.
La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Isaías 24 del 19 al 23. Si pudiéramos transportarnos a los tiempos de los antiguos, podríamos entender mejor cómo pensaban. No tenían imágenes satelitales del planeta Tierra. Los cielos eran una vasta extensión de azul durante el día y un dosel de hermosas estrellas durante la noche. Su existencia comprendía las cosas que podían ver delante y encima de ellos, sus cielos y tierra. En hebreo significa ya sea tierra o terreno. En su forma de pensar, los límites de una nación eran sus cielos y su tierra. Los cielos vigilaban su tierra, por así decirlo. Tener los cielos y la tierra destruidos significaba que su nación colapsaría. No significaba que todo sería disuelto por el fuego y vuelto a ser. Pedro habría estado familiarizado con este lenguaje de juicio y habría entendido que significaba que estas naciones iban a caer. Cuando Pedro predicó, usó este entendimiento judío figurativo y no literal. Predicó de una manera que no correspondía a las palabras exactamente como están escritas o, más exactamente, como podrían parecernos a nosotros. Por ejemplo, en Hechos 2 del 34 al 35, Pedro se refirió al Salmo 110, 1, cuando predicó sobre el gobernante. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2 del 34 al 35. No era la intención de Pedro enseñar que los enemigos de Cristo se convertirían literalmente en un estrado para los pies. En cambio, estaba enseñando el dominio de Cristo sobre todos sus enemigos. En Hechos 4:11, Pedro dijo: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Hechos 4:11. Seguramente nadie cree que Pedro pretendía enseñar que Jesús era literalmente una roca o piedra angular. Más bien, presentó a Jesús como la razón de todas las cosas, siendo la piedra angular espiritual que une todas las cosas profetizadas de él en el Antiguo Testamento y todas las cosas enseñadas de él en el Nuevo Testamento y todas las cosas futuras prometidas a él en su gobierno señorial sobre todas las naciones. En resumen, expuso la gran realidad de la piedra de Daniel 2, que aplasta a los gobernantes y luego llena toda la tierra. Pedro escribió sus cartas y predicó con el mismo entendimiento judío con el que creció. Son notablemente judías, consulte el suplemento para ver qué tan judías eran. Si Pedro escribió sus cartas usando el pensamiento judío, entonces tenía la intención de que los nuevos cielos y la nueva tierra se entendieran de esa manera.